Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias por ese tesoro. Gracias por revelar en ella quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que nos ayude a entenderla, a creerla y a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría que hablásemos y que viéramos uno de los llamados que nosotros tenemos como cristianos, que es el llamado a crecer. Contrario a lo que uno podría pensar, la obra que Dios tiene que hacer en nosotros no termina el día que nosotros nos convertimos. Podríamos pensar que si ya creímos en el Evangelio y que si ya hemos aceptado pues, a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que una vez que hemos sido salvos, pues ya está, listo. Hasta ahí se ha terminado la obra que Dios quería hacer con nosotros. Y la realidad es que la Biblia nos muestra que no es así, que no hay nada más lejos de la realidad, que como nosotros vemos en nuestra experiencia, como vemos con los niños y con los animales, el paso del nacimiento es solo la primera parte. Después del nacimiento sigue crecer, sigue el desarrollo, sigue la madurez. Y eso, igual que lo vemos en todos los seres vivos, lo vemos también para el llamado que Dios tiene para con sus hijos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo leemos claro. 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que antes bien, creced. Ese es el llamado, es a avanzar, es a desarrollarnos, es a conocer más de Dios, es a amarle más, es a estar en más comunión con Él y con su iglesia. El problema es que muchas veces en nuestro caminar cristiano se nos olvida esto. Y nos encontramos en el mismo nivel, nos encontramos como atascados, como que no crecemos. Y corremos el peligro de ser pasivos, de pasmarnos. Corremos el peligro de conformarnos en el nivel en el que nosotros estamos. Corremos el riesgo de no crecer. Ahora, ¿por qué no crecer es un problema? No crecer es un problema porque mirando a la naturaleza vemos que los niños nacen y crecen y se desarrollan y viven, pero hay una segunda lectura, que cualquier ser vivo que no crezca es porque realmente no está vivo. La verdad es que sin crecimiento no hay vida. Y por eso es importante que nosotros nos hagamos este tipo de preguntas. ¿Estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Deseamos que Dios nos ayude a crecer o nos conformamos en el lugar en el que estamos? Y con lo que sabemos de Él y con lo que conocemos de Él. ¿Cómo podemos crecer? Hoy vamos a intentar dar respuestas a algunas de estas preguntas, pero antes vamos a ir un pasito atrás. Y lo que vamos a preguntar es, ¿qué no es el crecimiento espiritual? Porque igual de peligroso que no crecer es pensar que estamos creciendo espiritualmente, pero realmente no es así. Nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Es decir, cuando nosotros somos salvos, ya estamos completos en Él, ya lo tenemos todos, ya estamos en paz con Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Dios. Así que no estamos buscando crecer espiritualmente, no buscamos conocer más de Dios, no es que estemos buscando darle más gloria a Dios para cambiar nuestra posición. No, ya
somos completos en Él. Somos perfectos posicionalmente. Ahora, prácticamente es donde viene el problema. Y el crecimiento espiritual no es otra cosa que Dios intentando hacer lo que ya somos en posición, lo que ya somos completos en Jesús, pero que eso se transfiera a nuestras vidas, a nuestro día a día, en cómo nosotros vivimos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros pensamos. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el favor de Dios. No es que nosotros vamos a agradar más a Dios cuanto más crezcamos espiritualmente. No. No es que voy a intentar crecer espiritualmente para ganarme el favor de Dios, para parecerle mejor, para parecerle más bonito. El amor de Dios hacia nosotros no depende de nosotros. No está sujeto ni se basa en cómo tú y yo nos comportemos. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 6 hasta el 10. Si puedes ir ahí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Tú ves? Cuando nosotros éramos pecadores, cuando le dábamos la espalda a Dios y cuando no le tomábamos en cuenta, Él nos mostró su amor y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Así que no, Dios no nos va a amar más si nosotros crecemos espiritualmente. Y tampoco el crecimiento espiritual tiene que ver con el tiempo. No es que si yo llevo 10 años en el Evangelio, entonces yo soy muy maduro en el Señor. Pero si llevo solamente 5 meses que me he convertido, entonces no soy. Y la verdad es que no. El crecimiento espiritual no se mide por el calendario. No tiene que ver. No. El tiempo no es lo que me indica si realmente estoy creciendo espiritualmente. Y también el crecimiento espiritual no tiene que ver con lo que yo conozco, con mi conocimiento. Conocer muchos hechos, conocer muchos datos, ser muy inteligente, eso no es crecimiento espiritual. Se puede saber un montón de cosas de la palabra y sobre Dios, pero si todo ese conocimiento no abunda en que mi vida y mi comportamiento refleje a Jesús, entonces no sirve para nada. Tampoco crecimiento espiritual tiene que ver con las actividades en la iglesia. Si yo soy una persona que no estoy aquí delante o que no sirvo, entonces no estoy creciendo espiritualmente. Pero si estoy metido en muchas actividades, entonces es que yo soy muy maduro en Cristo. Eso no es así. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en este pasaje estamos viendo a un grupo de personas que estaban intentando ser aceptados por Jesús en base a las muchas obras que ellos hacían. Y no eran obras cualquiera, sacar demonios, hacer milagros, profetizar, y el Señor los echó fuera. Así que no, el crecimiento espiritual no tiene que ver con cómo yo o cuántas actividades yo haga. Por último, crecimiento espiritual no tiene que ver con mi prosperidad. Podríamos pensar, no, mira, es que el Señor me ha bendecido tanto y la verdad es que tengo tanto dinero, tengo una buena casa, un buen coche, yo tengo un trabajo estable. Como tú ves, yo he honrado al Señor y Él me ha bendecido. Y eso puede ser así y el Señor nos puede bendecir y nos puede dar prosperidad. Pero eso no es crecimiento espiritual.
Pero si el crecimiento entonces espiritual no va ni de tiempo, no va ni del conocimiento, ni del favor de Dios, ni de mi posición, porque ya es completa, es que no le puedo añadir más, entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? ¿De qué va eso? Crecer espiritualmente es el proceso en el que Dios, a través de su Espíritu y por el poder de su palabra, va haciendo que lo que nosotros somos en Jesús, posicionalmente, sea cada vez más lo que nosotros somos en la práctica, lo que nosotros somos en nuestra vida diaria. Y mira, por si no lo sabe, nuestra posición en Jesús no es cualquier cosa, es muy, muy, muy alta. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si tú y yo somos hijos de Dios, nuestra posición está sentado en los cielos con Jesús. Posicionalmente, perfecto, pero prácticamente todavía el pecado mora en nosotros. Todavía prácticamente no estamos en el cielo. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es llevarnos cada vez y cada vez más a que en nuestra vida diaria se refleje la imagen de Jesús. ¿Qué es crecer espiritualmente? Mira, la Biblia lo pone de muchas maneras. En 1 de Timoteo, capítulo 6, habla de proseguir hacia la justicia. En Romanos 12:2, ¿os acordáis? Nos habla de transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Filipenses, capítulo 3, Pablo habla de proseguir a la meta. En 2 de Corintios 7 nos habla de perfeccionar la santidad. Pero no importa cómo se diga, el fin de Dios con nosotros es transformarnos a la imagen de Jesús. Mira, vamos a verlo en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. El versículo 28 nos lo sabemos todo de memoria. El 29 es el que a lo mejor nos falla, pero es el que nos dice esta verdad. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es crecer espiritualmente. Tiene que ver con vidas que cada vez más reflejan la imagen del Hijo. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, no es que estamos buscando más favor de Dios, o que queremos estar mejor delante de Él, o que estamos queriendo más prosperidad, o que quiero servir más en la iglesia. No. Crecer espiritualmente tiene que ver con cumplir el propósito original por el cual tú y yo fuimos creados, que es reflejar la imagen de Dios, que es darle gloria a Dios. Ahora bien, ya que hemos visto que el conocimiento espiritual, o sea, ¿qué no es el conocimiento espiritual y qué sí es el conocimiento espiritual? Vamos a ver otra realidad importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que crecer espiritualmente no es una cosa sencilla. Que reflejar la imagen del Hijo, que dar gloria a Dios con nuestras vidas, eso no es sencillo. Eso es una guerra, es una batalla, y podemos ver al menos 3 frentes en los que nosotros luchamos y en los que vemos que es difícil, que es una lucha, crecer espiritualmente. Vamos a hablar de una naturaleza caída, de cómo el mundo nos hace difícil de alguna manera reflejar la imagen de Dios y crecer espiritualmente. Como una humanidad caída, como el mundo nos hace difícil crecer espiritualmente. Como ángeles caídos, como el diablo nos hace difícil crecer espiritualmente. Sobre la naturaleza caída, todos sabemos lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva desobedecieron a Dios, siguieron la voz de la serpiente, ellos pecaron, Dios los echó del jardín del Edén y la muerte entró. Y hasta ahí, si tú no lees bien, parece que los únicos que salen perdiendo del relato son Adán y Eva. Pero no es así. La creación también sufrió sus consecuencias, también tuvo un efecto en el mundo. Ahora, conseguir fruto de la tierra ya no iba a ser tan fácil. Ahora tú ibas a plantar una flor
pero te iba a salir un espino. Ahora, si la mujer iba a dar a luz, iba a ser con mucho dolor. Con el pecado, ese mundo que Dios había creado para que le diera gloria, que Dios había puesto su huella en él, con sus estrellas y el sol y la luna y todo lo que tenía, un mundo creado para darle gloria a Dios, que Dios había dicho que es bueno, ahora era un mundo en el que nos encontramos violencia, en el que nos encontramos un montón de desastres naturales, un montón de tormentas, de terremotos, de maremotos, de enfermedades, de pandemias. Mira lo que Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22, dice sobre la creación. El versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ves? La creación también sufrió. Este mundo está caído. La creación gime y la creación desea ser restaurada y también fue sujeta. Hemos visto hace poco los desastres que han habido en La Dana, en Valencia. Gente que ha perdido sus casas, sus familias, sus pertenencias, sus posesiones. Es difícil, es una lucha, crecer en un mundo que es caído. Y no solamente tenemos que luchar contra un mundo caído, tenemos que luchar contra una humanidad caída. La historia está llena de un montón de guerras, del hombre odiando al hombre. Y es que ni siquiera hace falta irse como a guerras mundiales para verlo. Realmente, si bajamos el listón y vamos a tu casa y vamos a la mía, las mismas razones por las que pelean las naciones son las mismas razones que a lo mejor yo peleo con mi madre, un esposo pelea con su esposa, etcétera, etcétera. Igual a nosotros no nos ha tocado una bala en una guerra, pero en las relaciones interpersonales que tú tienes, ¿cuántas veces tú no has sido herido por la ira, por el enojo, por la insensibilidad de otro? ¿Y cuántas veces tú no has herido al otro? O sea, ¿cuántas veces no has sido herido y cuántas veces no has herido tú? Pero mira, Dios está interesado en nuestras relaciones. Cuando Dios habla de los mandamientos, los resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios está interesado en la relación que nosotros tenemos con Él, pero también está interesado en la relación que tenemos con otros. Y el llamado es a tener no relaciones rotas y relaciones fracturadas, sino a relaciones completas, donde rige el amor. Pero sin embargo, cuán difícil es crecer espiritualmente cuando tú estás distanciado de tu esposa o cuando tú no estás honrando a tus padres. Así que es un problema crecer espiritualmente en un mundo que gime. Es un problema crecer espiritualmente cuando mi propia naturaleza es caída. Si no fuera poco, todavía hay más. Pero mira, sobre esta lucha de esta naturaleza es que el problema realmente con nuestra naturaleza no son los otros. El mayor problema de mi naturaleza caída, en verdad, soy yo mismo. Pablo escribe sobre esto, sobre esa lucha que hay entre la disposición del viejo hombre de seguir con las cosas carnales, con aferrarse al pecado, y la disposición del hombre nuevo, de ese hombre interior, de esa nueva criatura que Dios nos ha dado. Mira, Romanos capítulo 7, versículos 21 y 23. Romanos 7, 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que hay una lucha real ahí. Es difícil crecer espiritualmente porque hay una lucha entre mi naturaleza del viejo hombre y la naturaleza del hombre nuevo. Cuando somos salvos, no es como que instantáneamente seamos sanos por completo del pecado. Es decir, sí, ya no somos esclavos, ya le podemos decir no al pecado, hemos sido liberados, hemos sido perdonados, pero hay una lucha. Porque aunque el viejo hombre tiene... Yo no sé si habéis visto lo que le pasa a una gallina cuando le cortan la cabeza. Ya le han cortado la cabeza, pero la gallina todavía está el cuerpo por ahí corriendo y haciendo desorden y tirando sangre. De alguna forma, esto pasa con nuestro viejo hombre. El viejo hombre, aunque tiene la cabeza cortada, todavía se rebela. Y el mayor error que podemos cometer es pensar que diariamente no me tengo que ocupar de él, que le puedo dejar ahí. Porque cuando menos me lo espere, va a venir con fuerza y me va a tumbar. Así que nosotros queremos crecer espiritualmente, pero eso no es sencillo. Hay una naturaleza caída, hay un mundo caído. También hay unos ángeles caídos. Está el diablo. Por si no fuera poco, por si no está el mundo por un lado, por si no estoy yo por otro lado, está el diablo, que su objetivo es matar, hurtar y destruir y tentarme. ¿Os acordáis cuando Jesús oraba? Él pedía al Señor que nos librase de la tentación. Justo lo que Satanás quiere, llevarnos a la tentación. Lo que debemos orar es al Señor que nos ayude a salir de ella. Así que sí, hay una oposición real para crecer espiritualmente, pero entonces no voy a crecer. ¿Me voy a quedar igual? ¿Me voy a quedar estancado? ¿Qué tengo yo para luchar contra estas cosas? Pues la verdad es que tenemos mucho. La verdad es que nosotros tenemos a Jesús. Que nuestra respuesta a un mundo caído, a una humanidad caída, a unos ángeles caídos, es un Cristo elevado. Es un Cristo resucitado. Es un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que tiene toda autoridad y que tiene toda potestad. Y como hemos visto, Dios nos ha dado el privilegio de sentarnos con Jesús en el cielo. Esa es nuestra posición, eso no se nos puede olvidar. Así que no, el llamado no es a quedarnos estancados, no es a quedarnos donde estamos, el llamado no es a conformarnos, no. Dios nos llama a crecer. Tenemos que dejar a un lado a ese hombre fatalista que está dentro de nosotros, que nos está diciendo, bueno, ya está, es lo que hay, yo lo he intentado muchas veces, realmente no puedo con este pecado, así que ya está, el Señor me conoce. No. Dios nos ha dado recursos para que nosotros podamos crecer espiritualmente. No estamos condenados a quedarnos estancados, no estamos condenados a no crecer. No. Lo único es que no hay atajos. No es como que voy a tener una experiencia y en un instante, ¡pum!, ya soy maduro espiritualmente. No, es un proceso. No hay atajos, es un proceso, pero se puede crecer y estamos llamados a eso. Tenemos a Jesús para crecer, tenemos a su Espíritu Santo para crecer, tenemos a su iglesia para crecer, tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer. Dios nos ha dejado medios para crecer. Sí, hay un montón de oposición, pero tenemos a Jesús, a su Espíritu, a su palabra, a la iglesia, a los medios. Y a mí lo que me gustaría hacer es mencionar solo uno de estas maneras que Dios nos ha dejado para crecer. Y es que me gustaría hablar un poco sobre la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo, a través de su palabra, tiene poder para llevarnos a crecer espiritualmente, para hacernos maduros en Cristo. Solo es el poder del Espíritu a través de su palabra. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Aquí vamos a ver cómo la palabra nos puede ayudar a crecer. Dice versículo 1, desechando pues toda malicia
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, hacer que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Tú ves? Que Dios, aunque hay un montón de dificultades, no nos ha dejado a la ligera, ni nos ha dejado solos. Desead, pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces llega la pregunta. ¿Nosotros estamos deseando, como un niño desea la leche de su madre, la palabra de Dios? Si de alguna forma estamos viendo que estamos estancados, ¿será porque no estoy deseando, como un niño desea la leche de su madre, la palabra de Dios? Que Dios nos ayude a que esta sea la manera en la que nosotros veamos la Biblia y en la que veamos su palabra. Porque si queremos crecer, y estamos llamados a crecer, porque no crecer implica estar muerto, entonces necesitamos ir a su palabra. Y la realidad es que la Biblia es un libro que está vivo. La palabra de Dios es un libro actual. En el siglo I le hablaba a los cristianos del siglo I de la misma manera y con igual de importancia que nos habla a ti y a mí en el siglo XXI. Igual. La Biblia discierne los corazones. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe. No, este no es el versículo, es 12, perdón, es Hebreos 4, 12. Ahora sí. Porque la palabra de Dios es como. Mira, esto es la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pregunto, ¿a ti no te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que la palabra te ha cortado por dentro como una espada de dos filos que te penetra hasta el fondo y no puedes más que hacerle caso? Porque la Biblia discierne los corazones, porque ella juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es actual y ella discierne los corazones, pero es que la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que hace? Ella da vida. Ella da vida. Mira, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer ¿por medio de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Tú te das cuenta? Nosotros hemos creído en Dios, porque Dios ha usado su palabra. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y sin embargo ahora estamos viendo, desead la palabra como un niño desea la leche de su madre para crecer. Tiene todo el sentido, porque una mamá da luz al niño, pero también lo amamanta. La Biblia nos da nacimiento, pero también nos da alimento y nos da nutrición y nos sostiene. Por eso, si queremos crecer espiritualmente y si queremos, en medio de este mundo de tanta oposición, crecer y reflejar la gloria de Dios, tenemos que ir a la palabra. En Lucas 8 encontramos la parábola del sembrador, ¿no? Y cuando Jesús empieza a explicar los significados, la semilla era la palabra de Dios. Y la semilla fue esparcida por varios lados. La pregunta es, ¿cuál fue el germen por el cual personas llegaron a creer y se convirtieron? El germen fue la semilla. El germen fue la palabra de Dios. La Biblia es actual. La Biblia discierne los corazones. La Biblia nos da vida, pero la Biblia nos sostiene y nos da vida espiritual. Es lo que hemos leído ahora en Primera de Pedro, deseando esa palabra para poder crecer. Mira, la Biblia nos da vida porque es por ella que nosotros conocemos del Evangelio. Es ella la que nos mantiene.
si nosotros no estamos deseando ir a su palabra, si ese no es nuestro deseo, es un error decir, pues dejo de leer, pues desecho la palabra, porque como no tengo deseo, pues no la leo. No. Desechando toda malicia y lo que tú tienes que desechar es lo malo, porque recuerda que es la palabra la que te da vida. Así que si tú no tienes ganas de ahora mismo, no tienes deseo, y ahora mismo tú dices, mira, la verdad, que yo no deseo ir a la Biblia como un niño desea ir a la leche de su madre, bien, pero que ese no sea motivo para que no lo hagas. Más bien, ora a Dios y dile, Señor, yo no tengo este deseo, pero yo tengo fe en lo que tú dices. Que si yo quiero tener deseo, la única manera de tenerlo es yendo a la palabra, que no me va a llegar así por así. Porque solamente el Espíritu Santo, trabajando a través de la palabra, tiene poder para llevarnos a crecer espiritualmente y para hacernos maduros en Cristo. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la palabra de Dios? Mira, con la palabra de Dios tenemos que creerla. Tenemos que creer la Biblia. Tenemos que creer la Biblia como lo que ella es, que es la palabra inspirada por Dios, que es inefable, que es inerrante y que es suficiente. Con la Biblia no solo tenemos que creerla, también tenemos que estudiarla. En Hechos se habla de Apolos que era poderoso en las Escrituras. Tenemos que estudiar la palabra y tenemos que conocer más de ella. Tenemos que honrar la palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios. El Salmos 119, versículo 97, ahí dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Sobre todo, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Porque de nada sirve que la crea, de nada sirve que la estudie y de nada sirve que la honre y que la ame si no la obedezco. Así que pidamos a Dios que nos ayude a hacer estas cosas. Hemos visto que la Biblia nos llama a crecer, que el llamado no es a quedarnos estancados, no, que tenemos que crecer. Hemos visto lo que no es crecimiento espiritual, no es cuestión de tiempo, de si yo llevo más tiempo en el Evangelio, no es de cuánto sirvo. Crecimiento espiritual no tiene que ver con mi posición en Cristo, porque es completa, es que no me falta nada. Crecimiento espiritual no es para buscar el favor de Dios, no. Hemos visto que crecimiento espiritual es reflejar la imagen de Jesús. Hemos hablado de una serie de peligros, del mundo que es caído, de nuestra carne que es caída, del enemigo que quiere tentarnos, pero hemos visto que Dios nos ha dejado medios para que nosotros podamos crecer. Hemos visto que uno de esos medios, una de las llaves más importantes es la palabra de Dios. Ella da vida. Ella nos hace vivir y ella nos nutre. Así que pidámosle a Dios que creyendo en su palabra, que estudiándola, que amándola, que obedeciéndola, poco a poco, Él nos ayude a crecer. Porque que no se nos olvide una cosa, que podemos hacer de todo, pero el crecimiento no viene de nosotros. El crecimiento lo da Dios. Pidámosle a Dios que nuestro carácter sea como el de Jesús. Y cuando vamos a la Biblia, al final lo que estamos haciendo es contemplar a Jesús más y más y más, y la medida en que más lo vemos, más nos parecemos a Él. Porque a veces leemos que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y yo a veces, como que me imagino yo en un parque así, mirando para arriba, al cielo azul, a ver si me aparece algo. No, Jesús está en la Biblia, Jesús está en la palabra. ¿Tú quieres ver a Jesús? Ve a la palabra, porque allí tú vas a encontrar a Jesús. Allí tú vas a encontrar a aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Allí tú vas a encontrar a aquel que es la misma imagen de Dios. Aunque no lo parezca, tú y yo hemos sido creados precisamente para eso. Hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios, para mostrar, para que se manifieste en nuestras vidas todos los atributos de Dios. Tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios para darle gloria. De eso
trata el crecimiento espiritual. De eso se trata ser maduro en Cristo. Así que pidamos a Dios que nos ayude a eso, que nos ayude a ser como Jesús, que nos ayude a ser hijos suyos, de esos que van a estar sentados con Él en el cielo. Pidámosle a Dios que esa realidad posicional cada vez más se haga realidad en nuestra práctica, y que la manera en que vivimos, y que la manera en cómo actuamos, y que la manera en cómo pensamos sea como Jesús. Así que nada, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos llamas a crecer, Señor. Porque no nos dejas tirados. Porque tú has empezado una obra, tú has dicho que la obra que tú empieces, Señor, tú la vas a terminar. Vemos, Señor, que hay un montón de hostilidad a nuestro alrededor, pero también vemos que tú nos has dejado un tesoro valiosísimo en tu palabra, Señor. Mira aquellos de nosotros, Señor, que no la deseamos como un niño desea la leche, Señor. Queremos crecer, Señor, queremos más de ti y necesitamos ir a tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a creerla, ayúdanos a estudiarla, Señor, a amarla y a obedecerla, Señor. A verte a ti más en ella, Señor, y que tú nos hagas más a tu imagen, para tu gloria, Señor, y para nuestro disfrute. En el nombre de Jesús. Amén.